Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos bienvenidos aquí a mi espacio en las redes sociales. Un cubano huyó a la isla con un botín tras estafar millones de dólares al Medicaid en Miami. Ya sé que me van a decir esto es un déjà vu, estás contando la misma historia. No, no, miren la fecha de hoy, noviembre 1, son las, bueno, ya es tarde, pero aquí estamos, contando una vez más estas historias que son, la verdad, que le paran los pelos a cualquiera. Me acompaña el abogado Myron Gallardo, que es especialista en defensa criminal. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Abogado, bueno, aquí tenemos la historia de Joel Regino Martín, quien escapó a Cuba presuntamente con un botín millonario, según las autoridades federales de Estados Unidos, luego que defraudó al Medicaid en Miami, simulando ser el propietario de una clínica de salud mental. Bastante conocido, ¿no? Este tipo de, de fraude. Sí, es bastante común, especialmente aquí en el sur de la Florida. Es un esquema de fraude que ha sido utilizado durante los últimos, pudiera decirte, durante los últimos 25 años ha sido extremadamente utilizado. Es algo que los federales siempre tienen bajo investigación debido a que actualmente existe muchísimo fraude en cuanto al Medicare. Bueno, según la información que tenemos, la información oficial del gobierno de los Estados Unidos, este señor, Joel Regino Díaz Martín, quien actualmente debe vivir en Cuba, se convirtió en millonario tras declarar en registros corporativos ser el propietario de una clínica, New Behavioral Health Direction, en Hialeah Gardens, en Florida. Pero el verdadero dueño era otra persona, un cubano americano, José Dávila Núñez. Este José Dávila Núñez le dice, bueno, usted va a abrir una clínica a su nombre y vamos a hacer todo el negocio y usted va a ganar parte de ese dinero. La mayor parte de las ganancias ilícitas de la clínica se obtenían a través de facturas falsas a Medicaid y eran desviadas a su verdadero propietario, quien le pagaba a este señor que se fue para Cuba, Díaz, para que fuera el propietario designado de su compañía. Díaz había llegado a la Florida en el 2018, recientemente con la última ola migratoria, y regresó a Cuba en el otoño del 2020, según ha dicho el Miami Herald. Antes de irse, transfirió a su jefe millones de dólares de la clínica de salud mental a través de 6 cuentas de banco y él, por supuesto, se quedó con una parte del dinero. Y bueno, el diario recuerda que esto ha pasado muchísimas veces. Abogado, desde el punto de vista criminal, ¿cuántos delitos hay aquí? Ahora mismo tiene lo que es fraude a Medicare, ese es el primer fraude que tiene. También tiene el fraude de que es un prófugo de la justicia de los Estados Unidos, porque se escapó del país con un crimen federal, porque todo esto se lleva a nivel federal, es quien está haciendo lo que es el prosecution de este tipo de crimen. Básicamente, no sé si los prosecutors van a traer algún tipo de cargo criminal por falsificación de documentos o algo parecido. No creo que haya nada ahí, pero básicamente esos serían los dos delitos que le van a ser impugnados. En cuanto a fraude o default con Medicare, pueden traer varios cargos, no un solo cargo, dependiendo en cuántas ocasiones esta persona lo haya hecho. Los federales no tienden mayormente a hacer esto. Sí lo he visto bastante en casos en lo que es el estado de la Florida, no la parte federal. Te traen como, no sé, 40, 50, 60 felonías a la vez a un solo cargo debido a que tú hiciste el crimen una y otra vez, y te lo prueban indiscutiblemente. Pero los federales normalmente te traen un solo cargo. Estos cargos tienen, incluso dependiendo la cantidad de dinero que hayas defalcado al Medicare, normalmente siempre pasa de $1 millón. En este caso, estaban alegando que las personas que están aquí, que se declararon culpables, van a cumplir hasta 5 años de privación de libertad. Eso es de acuerdo al plea que hicieron, al acuerdo que hicieron con la fiscalía. Eso ni siquiera fue un juicio, porque si hubo un juicio, hasta 15 años de privación de libertad. Y una restitución por 3 algo millones de dólares. Normalmente nunca pagan nada. Ellos van pagando, pero van pagando, imagínate, son como $100 al mes. Es una bobería lo que van Es decir, restituyendo. Exactamente. Es algo, wow. ¿cómo decirte?
representativo, vamos a decir. Estos 5 años de cárcel van seguidos por 3, 4, a veces 5, 6 años de probatoria, de supervisión. Pero aquí no está lo más importante. Lo más importante es que si alguno es residente, va a ser deportado. Es lo más probable que vayan a ser deportados del país si no tienen, ¿cómo decirte?, una manera bien efectiva de defenderse de este tipo de cargos de deportación, que en este caso sería, lo único que tendrían es un perdón bajo el 212H y tienen que tener un familiar inmediato y demostrar que ese familiar inmediato va a sufrir consecuencias extremas si estas personas son deportadas del país, porque estos cargos son felonías agravadas bajo las leyes de inmigración, debido a que la víctima, en este caso el programa Medicare, sufrió un daño mayor en cuantía a mayor de $10,000. Automáticamente se convierte en felonías agravadas. No termina cuando ellos terminen los 5 años de la cárcel federal, ellos no salen, son trasladados a cárceles migratorias porque ya tienen hold de inmigración puesto automáticamente y son puestos en procesos de remoción. No tienen derecho a fianza para salir en las cárceles migratorias porque es una felonía agravada. Eso está sujeto a detención mandatoria bajo las leyes migratorias y tienen que defender todo el caso migratorio en detención, que puede demorar de 6 meses más a un año. Tremendo. Durante la investigación, lo que descubrió la fiscalía es que Dávila, es decir, el dueño verdadero, recuerden que está el otro que es el que se fue para Cuba, pero Dávila usurpó la identidad de un médico de Miami-Dade para utilizarla como médico supervisor de su clínica, y además de eso también robó la identidad de una terapeuta que supuestamente representaba cerca de la mitad de los 3.8 millones de dólares que habían facturado al Medicaid. Y la investigación, por ejemplo, arrojó que ni el médico ni la profesional habían jamás realizado tratamiento en esa clínica. Y bueno, lo interesantísimo también es cómo Dávila ordenó a este señor, a Díaz, que es el que se fue para Cuba, Joel es la palabra, Joel Regino Díaz Martín, le dijo, crea esta clínica y crea estas 6 cuentas de banco. Luego se llevan todo este dinero y dice el abogado que probablemente ni siquiera devuelvan la mayor parte de ese dinero para atrás. Es increíble, ¿no? Cómo funcionan estos esquemas y que se repiten una y otra vez, porque esto lo hemos visto tantas veces que uno dice, bueno, ¿y cuándo van a tomar acción con este tipo de cosas? Normalmente el gobierno, Mario, hace algo que se llama forfeiture. Forfeiture quiere decir que van encima de todas tus propiedades. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estas personas llevan años haciendo esto, no tienen nada puesto a su nombre, el gobierno no tiene nada que quitarles prácticamente. Entonces comienzan a tratar de linkearlo a diferentes bienes raíces, bienes que tengan en su casa como joyas de valor, relojes de valor, todo esto, y el gobierno hace un forfeiture y sí, se lo quita todo. Pero en la mayoría de los casos, te lo puedo decir porque he visto varios casos de fraude en Medicare. Cuando revisas la lista del forfeiture, ellos te filean una lista en la Corte Federal diciendo todo lo que te quitaron, todo lo que fue confiscado y mayormente ni nada. Prácticamente no tienen nada que quitarle a la persona. Estas personas devolver esta cantidad de dinero que prácticamente ya gastaron, la mayoría de los casos, no tienen donde sacar 3 millones de dólares, no pueden pagarlo. Entonces, las restituciones son pagos mínimos, como te digo, son 80 a 100 dólares al mes. ¿Cuándo tú vas a terminar de pagar 3.8 millones de dólares pagando? Necesitas 3 vidas para eso. Bueno, y en el caso del inmigrante recién llegado cubano que huyó a la isla, yo creo que su castigo va a ser ese, ¿no? Vivir en Cuba el resto de su vida, Vivir en porque, Cuba la vida entera. abogado, ¿y hay alguna posibilidad de que él sea retornado, de que lo extraditen Sí, a Estados Unidos? exacto. Si Cuba lo extradita, sí. Y déjame decirte, normalmente Cuba no tiende a extraditar a este tipo de personas a los Estados Unidos, pero sí te puedo decir que en los últimos años sí han habido extradiciones. No una gran cantidad de extradiciones, pero han habido algunas extradiciones de Cuba hacia los Estados Unidos. Normalmente han sido negocios prácticamente entre Estados Unidos y Cuba, que le ha dado a Cuba y Cuba le ha dado a estas personas a Estados Unidos. Pero sí puede pasar que Cuba los traiga, eso sí puede pasar. Y si viene, va a enfrentar cargos bien complicados y cuando termine,
va a ser deportado a Cuba. Interesante, interesante. Muchísimas gracias, abogado Myron Gallardo. Gracias a todos por la sintonía. Como siempre, les pido, no se olvide suscribirse a este canal de YouTube y manténgase informado con nosotros. Gracias, abogado. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.